látigos son de Paulita Artiuk, ¿eh? Yo vengo por el lado amable y Paulita viene con el látigo. Está bien, el policía bueno y la policía mala. Podríamos llegar a hacer un esfuercito. Somos un montón, está buenísimo. Cada día la audiencia crece más y estamos re contentos. Gracias si están difundiendo el programa entre sus amigos y amigas. Así que bueno, a ver, una andanada de likes. ¿Podemos pedir, Paulita? I love she because... Pongan like, Bien. hijos de puta. Bueno. Bueno, Ahí Pongan está. likes, hijos de puta. Ahí Látigo. está, ahí lo tienen, Y El valga la látigo. pena yuta. volver de vacaciones para estar con ustedes. Gracias. Eso, el látigo dictatorial de Paulita Artiuk en este lunes de Paraíso Artificial, en el que Facu Iglesias nos dijo, hoy vine con algo medio gorilón, así que atenti la audiencia peroncha, No saquen los likes. no saquen los likes. Hagan lo que quieran, putéenme, pero no saquen los likes. Yo ¿Puede después, ser? si cualquier cosa, les digo dónde vive Facu. Vamos a ver qué tan gorila es la conversación que trae Chiquito. Y cuando termine la conversación, vamos a levantar o bajar el pulgar en relación a si fue muy, muy gorila, poco gorila o zafó. Levemente gorila. Bueno, ¿sabían que en los 50 hubo un plan nuclear ligeramente más falopa que el que trajo Reidel? Que no prometía una ciudad nuclear en la Patagonia como Sea Reidel, sino soles artificiales. Algo de eso bueno. ya trajiste una vez, Esto... ¿no? Pero No, creo lateral, que esto no lo traje nunca. Esto es más falopa que cosas que he traído. Hoy les voy a contar la historia del proyecto Huemul. Mirá. Antes que nada, bánquenme. Al principio va a Esperen. parecer muy gorila, después va a parecer un poco menos gorila. Déjenlo cocinar. Y creo que va a quedar en En ligeramente una gorila. anécdota, Sí, sí. ligeramente gorila. ¿Vos Bueno. te autopercibís gorila, Facu? No, cero. Pero bueno. Es medio difícil hablar de... O sea, al final voy a tratar de salvar esto, pero es medio difícil hablar de este tema sin ser al menos un poquito gorila. Wow. Gran parte de esto es de una investigación que hizo el físico e investigador Mario Mariscotti, que si podemos ver el libro está ahí, se llama El secreto atómico de Huemul, librazo. No lo podemos... sí lo podemos ver. En un píxel por un píxel pasé la imagen, Pero perdón. se nota. Pero... Una etapa muy de los años 60. Crónica del origen de la energía atómica. Wow. Sí. Y aún así es un poco gorila lo que voy a Ahí decir. vamos. Sí. Bueno, ¿Cómo vas a hablar de esto? Bueno, a ver, dale. vamos a ver. Me intriga muchísimo. Hablemos A ver. un poco del contexto en el que en los 50 se da esta cuestión que es un invento nuclear hecho en Argentina. Ajá. El contexto internacional del primer gobierno de Perón, hablamos de la posguerra y la Guerra Fría. Sí. ¿Qué pasaba? En 1945 la ciencia mundial había entrado en una severa crisis tras lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, Claro. la caída de las bombas nucleares. Los científicos en Estados Unidos y en Europa sufrían muchas restricciones para viajar y compartir sus conocimientos. Entonces esto abre que países como la Argentina, países no alineados, intentaran atraer científicos europeos de primera línea que buscaban libertad de investigación. Al mismo tiempo, por la Guerra Fría había una carrera armamentista, y muchas pruebas atómicas. De hecho, esto que voy a contar principalmente sucede en 1951, el mismo año que Estados Unidos realizaba constantes pruebas atómicas en el desierto de Nevada. Sí. Paralelamente... había como acusaciones de espionaje en Estados Unidos, de un matrimonio que había filtrado secretos atómicos a la Unión Soviética. Ajá. O sea, la cosa estaba picada en cuanto a la cuestión nuclear. Y la bomba H, o sea, la bomba de hidrógeno, en el 51, cuando sucede esto, era todavía una hipótesis. O sea, la primera bomba de hidrógeno se detona en el 52. Esto que voy a contar ahora mirá. sucede en el 51. Es previo a eso. Claro, todo esto, bueno, carrera armamentista. Y bueno, tenés a Perón, que lo que ofrece es, bueno, un nacionalismo, ¿no? Un muy fuerte nacionalismo, la búsqueda de una independencia económica, la idea de construir una Argentina nueva. Sí, y hay señor. toda una euforia de industrialización y alta tecnología, porque, bueno, no solamente se hace la sustitución de importaciones, sino también se desarrolla tecnología en Argentina. Por ejemplo, el avión de caza Pulqui 2, que se diseña Claro. en Córdoba con un equipo de alemanes, liderados por un alemán que se llama Kurt Tank, que va a tener que ver en esto, y la primera locomotora construida íntegramente en el país. O sea, había
carrera armamentista nuclear y un fuerte nacionalismo tecnológico también, Claro. y no solo Sí, económico. claro. Esto Bueno. es, ya había ocurrido en Hiroshima. Sí, exactamente. Después de Hiroshima, y lo que sucede con Hiroshima es esto, como que todos los gobiernos de las potencias Dicen, no, wow, energía Sí. nuclear, cuidado. claro, cuidado, los científicos de esos países dicen, bueno, no están. No es que podías contratar un científico yanqui Para después de hacer tu bomba Hiroshima para atómica. hacer tu propia bomba atómica. No, más bien todo lo contrario, te diría, Claro. ¿no? Era como los países que logren tener las herramientas para tener una bomba atómica van a encontrar un lugar privilegiado en la historia. Claro. Bueno, en ese contexto llega a la Argentina Ronald Richter, ahí está con Juan el general. Domingo Perón. Ya la cara te digo, Sí. chanta. Físico de origen austriaco. Re fácil sabiendo cómo terminaba la historia decir eso. Él llega a la Argentina en 1948 y Kurt Tank, que era el alemán, el diseñador aeronáutico alemán que está al frente de hacer el Pulqui 2, se lo recomienda a Perón. Che, Pocho, júntate con Ronald. Se junta Perón con Ronald Richter en agosto de 1948 y Perón sale entusiasmadísimo. Ronald Richter le dice, vamos a encender soles artificiales No, tremendo, en la tremendo. Tierra. Ya, pu. Perón, ¿sabes qué le dice? Dice, métale nomás. ¿Qué pasa? Lo que propone Richter es el concepto de fusión nuclear. La energía atómica, ahora la que conocemos, funciona por fisión. Fisión es energía que se obtiene a través de separar, romper el núcleo de un elemento pesado como el uranio o el plutonio. Sí. Eso libera energía. La fusión planteaba teóricamente en ese momento lo opuesto. Se libera energía al unir núcleos livianos, Claro. como el hidrógeno, y son elementos mucho más baratos que el plutonio y el uranio. En ese momento todavía no se había desarrollado la bomba de hidrógeno, pero lo que demuestra la bomba de hidrógeno es que la fusión, digamos, solamente lo que puede lograr no es energía, sino una explosión, no un lugar controlado como la energía atómica. Claro, que la, conocemos. la liberación de energía en forma de explosión. Exactamente. Bueno, Richard le dice, bueno, esto es más barato, vamos a encender soles artificiales en la Tierra. Perón, entusiasmadísimo, le dice, métale nomás. Bueno, en marzo del 50, Perón le da a Richard la ciudadanía argentina y le da apoyo total para hacer su proyecto que se lleva a cabo en la isla Huemul, que está ubicada en el lago Claro. Nahuel Huapi, esta isla. Ahí comienza el proyecto Huemul. Al principio está enmarcado de manera informal bajo el amparo de la Dirección de Migraciones, pero, o sea, esto empieza en marzo del 50. Pero en mayo del 50 se firma un decreto y se funda la Comisión Nacional de Energía Atómica, Claro. que sigue hasta hoy, con Qué el objetivo bárbaro. de proveerle un marco administrativo oficial al proyecto Huemul. Quiero tomar nota. Sí, Sé que esta historia no termina bien, pero Toma nota, chiquito. si sirvió para que se funde la Comisión Nacional de Energía Atómica, tan mal no estuvo la Eso- onda. Ahí ese- tenés, vos, gorila. Gorila del orto. Gorila del orto. esa era Esa la es la uni- línea, ¿no? Esa era la única Defendiendo línea. el proyecto Salvando la nacional línea popular. desde Esa era la única 1998. línea que tenía yo para defender esto al final. O sea, ya no tengo ni eso. Te O sea, cagó ya la me robaste defensa. eso. O sea, Te recagué. estoy- Te cagó la me defensa. O puse sea, a ya la voy a parecer defensiva. el más gorila del mundo. Me puse a la defensiva. No, vamos Está bien. juntos, vamos juntos. Vamos. Bueno, empieza en el 50. 24 de marzo del 51 en el edificio del Ministerio de Guerra, hoy Ministerio de Defensa en Paseo Colón, Perón llama a una conferencia de prensa, se disculpa con los periodistas, dice, sé que muchos de ustedes terminan sus tareas nocturnas muy tarde, perdón por convocarlos tan temprano, eran las 10 de la mañana. Claro, en esa época las redacciones arrancaban a las 6 de la tarde. Claro. Dice, lo que es importante es que cuando digo una cosa, dice Perón, sé lo que digo, lo digo con seriedad y previamente me aseguro de la veracidad de la información que doy. Hablo de más. No. Por lo menos hasta ahora siempre he tratado de no decir la primera mentira, creo que no la he dicho todavía y en esto tampoco querría decirla. De manera que lo que yo digo es absolutamente fehaciente y real. Dice Perón, le agradece a Richter, que está ahí al lado. Dice, un ciudadano argentino que trabaja silenciosamente haciendo y diciendo más de lo que parece. Y dice, de modo que esto es real, científico y ajustado a la verdad y a los hechos en sí. Perón dice,
El 16 de febrero de 1951, en la planta piloto de energía atómica en la isla Huemul, en San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica. Los periodistas ahí en ese momento no entendieron nada. Claro, Obvio. imagínate, en esa Porque, época. ¿qué? No podías googlear qué carajo estaba diciendo. Claro. No se entendió inmediatamente, se entendió después cuando salieron los diarios, pero probablemente haya sido el anuncio más sensacional que fuera emitido alguna vez desde la Casa Blanca, dice el libro que citamos recién. La prensa internacional lo cubrió. Acá tenemos al New York Times, que dedicó una columna en la tapa. Dice, Mirá. Perón anuncia una nueva forma de extraer energía del átomo. Esto que decíamos, la fusión nuclear. Bueno, tenés diarios de acá también, obviamente, noticias gráficas. Dice, la energía posee el secreto real de la H, o sea, de la bomba H. Provocó sensación el anuncio de que el país tiene la atómica se decía. La razón, dice, la Argentina, ha logrado producir energía atómica. 24 de marzo del 51. O sea, lo que estaba planteando Perón con esto era que había solucionado el problema mundial de la energía. O sea, estaba diciendo... Imagínate el impacto, ¿no? Sí, Por sí. eso salió en el New York Times. Estaba implicando que había descubierto una fuente ilimitada e inagotable de energía. Claro. O sea, claro, no se entendió al principio, pero después cuando llegó a la redacción el comunicado, Claro. Perón está diciendo esto. Bueno, como decíamos, la energía nuclear en este momento estaba relacionada a Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, y la prensa internacional se preguntaba, ¿podría la Argentina haber dado con uno de esos raros descubrimientos totalmente inesperados que cambian abruptamente el panorama internacional? Se pregunta el autor del libro que estamos citando. Bueno, Richter fue condecorado con la medalla peronista a la lealtad, recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Lo que le había vendido a Perón, más allá de todo, era que se iba a poder vender energía en paquetes del tamaño de una botella de leche. Eso estaba vendiendo. Bueno, ¿qué pasaba afuera? ¿Qué pasaba en el resto mundo? del mundo? Había mucho escepticismo con este anuncio. Por ejemplo, Werner Heisenberg, ilustrado acá y no me confundí de foto, dijo... Claro. No creo que en este momento algo nuevo en investigación atómica haya sido desarrollado en la Argentina que científicos americanos no hayan sabido por mucho tiempo. O sea, nos tiró shade Heisenberg, que es uno Claro. de los padres de la energía atómica. Bueno, Y estamos viendo el personaje de Breaking Bad porque está Inspirado. inspirado en claro, no porque me confundí de foto. en el Heisenberg original. Googleaba y ponía la primera que sabía. Bueno, ¿qué hacía Richter en Huemul? Porque contaba con presupuestos prácticamente Pero pará, ilimitados. ¿vos decís que Richard era un chanta o se la jugó y no le salió? Vamos a ver. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía en la isla Huemul? Y O jugar sea, a la Play no porque no había Play. no había Play. Jugar al truco sí aprendió porque era extranjero. Quizás. Bueno, el experimento al que se Le refiere... podía pegar al perro también, perdón. Se dice acá también, yo creía que era algo más de Córdoba. Ah, sí, viene Es una de... expresión, ¿Cordobesa? no quiero decir vieja, pero... Ah, ok. Ah, bueno. En Córdoba se usa hasta... No. En defensa de Fero... ¿Le podés cortar el micrófono, Paulita? en defensa de Fero... No. A esta pendeja. Quizás no esté La puta madre. cambiado en edad, sino Yo en espacio. lo importé de mi amigo perro triciclo. Bien, Que le perfecto. pega Quizá mucho, también... mucho al perro, todos los días, dice. Ok. Bueno. Futurock no está a favor de dañar ningún tipo de animal, por No favor. a la violencia Chiste. animal. No estamos No a la hablando violencia de animal. eso. Es un chiste. Bueno. No estamos hablando de eso. En otros lados le dicen la tota. Claro. En 16 de febrero de 1951, o sea que es el experimento que Perón anuncia como un éxito en ese mismo año, en marzo, consistía en disparar corriente dentro de un cilindro, que era un reactor chico, que contenía litio e hidrógeno, y mide Richter con un detector de Geiger, que son el coso que mide radiación, Ajá. y un espectrógrafo que mide ondas, y afirma Richter que las líneas del espectro se habían desviado, que el contador de Geiger daba como que había energía atómica. Eso es lo que anuncia. Después vamos a ver qué tan así era. Pero también lo que hacía, además de esos experimentos, lo que hacía además de esos experimentos era mandar a construir y demoler reactores gigantes. O sea, ¿Cómo construir y demoler? Richter ordena construir una mole de hormigón sin hierro de 12 metros de altura por 12 metros de diámetro. Eso en Huemul. Sí, en Huemul. Detecta una pequeña fisura y dice, bueno, demolámosla toda. Oh, Hace un reactor
subterráneo después. Dice, mejor hagámoslo subterráneo. Ordena cavar un enorme pozo en la roca viva de la isla, 14 metros de profundidad, 16 metros de diámetro. No, pobre isla. Para hacer el reactor bajo tierra, dice, mejor no bajo tierra. Ordena rellenar todo el pozo con miles de bolsas de cemento. No. Hagámoslo al aire libre, mejor, dice. Demandaba también equipos masivos y O sea, un gasto costosísimos. de guita descomunal. Demandaba- Y un daño ambiental. Sí, tremendo. Se ríe, Iglesia. caga ¿Por de qué te risa. reís, boludo? Boludo, Me estábamos da en el culo vergüenza. del mundo tratando de poner la agenda de la producción de la energía atómica. Para. Está bien. Para. Digámonos eso. Bueno. Yo creo que si esto sirvió para que después exista el Balseiro. Claro, sí, va por ahí la conclusión. veces No hay me la que- robes porque es la única. Es lo único que voy a decir que no va a ser gorila en toda esta columna. A veces hay que tropezar para aprender a caminar, ¿no? En este ¿Funciona caso así? tropezó con una isla. directamente. Bueno, lo que había pasado en realidad es que el espectógrafo con el que medía las ondas tenía una falla técnica. No. Se trabó. No. Quedó trabado y parecía que marcaba algo, pero solamente estaba trabado. Y el reactor de Richter, el contador de Geiger, solamente reaccionaba a... o sea, daba error en realidad, porque había toda esta cuestión eléctrica, digamos. Medía las ondas electromagnéticas, o sea, no es que había una cuestión nuclear. Bueno, todo esto... Imagínate, al interior del gobierno peronista desató una interna enorme. Había gente que le decía a Pocho, ¿te están estafando? Sí. El coronel Enrique González, que fue la primera persona a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Sí. le dice, desde que se crea en el 50, renuncia en el 52. ¿Por qué? Dice, fui a ver a Richard, no lo puedo creer, dice, el chabón está negociando en secreto y a sus espaldas que ingenieros de una empresa constructora alemana trasladen todo lo que había en la isla Huemul a otro lugar de la Patagonia. Se llevaba mal con Richard porque en una reunión Richard acusa al hijo de González, o sea, a su hijo, de... el hijo de González era el traductor en la reunión. Ah, ok. Richard le dice, tu hijo está mintiendo, y le dice, este es un país lleno de monos con colas largas subidos a la palmera, como usted. Le dice Richard a González, el jefe de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Para, Sí. pausa. Sí, Para sí. seguir en esta tónica gorila. Sí, Estamos hablando de Bariloche, o sea, Patagonia, sí, alemanes. sí. No, pará. No, en esa no me meto. Pero alemán No, no era nazi. o Pará, pará. austríacos. Y un alemán que dice que ustedes son todos, nos dice a nosotros que ustedes Austríaco. son todos monos con cola larga. Sí, O sea, Austríaco. sí. no era alemán. No, austríaco. Como Hitler. O sea, austríaco como Pará, Hitler. Yo no iba a entrar en esa. No No, era. pará, pero no juguemos a un mito que no existe. que no Hasta es donde real. sepamos, Está bien, pero hasta donde Hitler sabemos, era este tipo no austríaco. era nazi. Yo no voy a salir del plano de esta conversación. Bueno. ¿Qué pasa? Richard podía hacer lo que quisiera. Tenía toda la guita ilimitada, nadie le controlaba nada. Lo único que tenía que hacer González, que era el director de la Comisión Nacional de Energía Atómica, era pagar facturas y conseguir financiamiento para todas estas cuestiones sin tener nada de control técnico. Despilfarro, cambio constante de plan, esto de que hace un reactor, y dice, bueno, no, hagámoslo acá, demolámoslo. González, después de esta reunión con insultos que tiene en Bariloche, dice, chau, Chao. me voy, Chao. estoy El harto. El Pocho está en cualquiera. Bueno, ¿qué pasa? Ahí lo reemplaza otro, que es un capitán de fragata, que se llama Pedro Iraola-Goitia. Pedro Iraola-Goitia. El vasquito. Sí, el vasco, para decirle así, porque no voy a poder pronunciar este apellido de nuevo. Perón a este tipo le tenía una confianza ilimitada. Era un tipo que solía acompañarlo, solía acompañar a Evita cuando Perón no podía en actos. Sí. El vasco también, por ejemplo, preparó la campaña aeronaval que se lleva a cabo en el 52, donde pone el primer correo aéreo a la Antártida, o sea, lleva y trae cartas de la Antártida al comando de 2 aviones. Bueno, el chabón estaba volviendo de la Antártida y Perón lo manda a llamar. Se reúne con Perón y dice, che, te vas a tener que hacer cargo de la atómica. El chabón el vasco, no sabía de energía nuclear. De Claro. hecho, dice, bueno, para que averigua al menos qué es la Claro, atómica. claro. Dale, pero le dice Perón, tomate 24 horas, pero lo llama el mismo día y le dice, no, tenés que agarrar ya. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué le dice tenés que agarrar ya? Porque ese día,
justo cuando estaba el Vasco considerando si agarraba o no, en Bariloche se había armado un nuevo desastre que requería atención urgente. Richter dice, hay un sabotaje. En su telegrama explica que había habido una explosión que destruyó un recipiente de presión que había sido cuestión de un sabotaje. Oh. Entonces, al Vasco esto le sirve como excusa para ir a ver qué onda, qué está haciendo Richter en Huemul. Entonces va, una semana después de aceptar el cargo, viaja a Huemul. Sí. Se aloja en el Hotel Roma, en Bariloche. En la pieza al lado, Richter le pone un espía, no importa. No, ¿en serio? Sí. No importa. Muy bueno. Y Un después, Chiquito, vos gendarme. querés decirme que, no, que Richard no era... No, yo no quiero entrar ahí. Bueno, se reúne con Richter y Richter le dice, bueno, el sabotaje fue así. Un cilindro de 1,20 metros de alto por 0,6 metros de diámetro se había desfondado con un enorme estruendo y explotó porque hubo una chispa inducida. Yo ahí había puesto 2 gases, hidrógeno y nitrógeno, y explotó, fue sabotaje. El Vasco, que no sabía energía nuclear, dice, sí, el hidrógeno y el nitrógeno si los mezclas explotan, o sea, yo sé eso. Lo sabemos todo, claro. Yo sé eso y soy solo un vasco. Pero dice, bueno, no le voy a decir nada, dice, porque si yo me ponía en contra me echaba ahí nomás, le dice después a la entrevista. Claro. Bueno, sí. No, dale. Bueno, en Huemul, Richter dice, mirá, te muestro lo que pasó. Y, bueno, mezcla hidrógeno, nitrógeno, le dice a Richter, tírate al piso. No. ¿Qué? Se tira Richard al piso, le dice, tírate vos. Bueno, dale. Aprieta un botón y a 20 metros, ¡pah!, una explosión que saca de cuajo la puerta del laboratorio. Qué miedo. Y dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué me está mostrando? Richard se levanta y le dice, energía atómica. No. Y el Vasco dice, che, antes me habías dicho que esta explosión era por un sabotaje y ahora me estás diciendo que es una demostración de que está funcionando las cosas. Este tipo está loco, Claro. dice el Vasco en una entrevista después. Bueno, dice, la puta madre, dice diablos. Dice, diablos, y esto tengo que pagarlo todo yo ahora, claro, porque estaba a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El Dice, Vasco, yo estoy claro. financiando esto, dice el Vasco. No, claro. Dice, bueno, vuelve a Buenos Aires y en el avión hace una carta de 14 puntos en la que le dice a Perón por qué este tipo era un chanta. 14 razones para liquidar Sí. al chanta de Richter. Sí, bueno, escribe, señor, yo no soy físico, soy solo piloto aviador naval y de esto no sé. Por lo tanto, le pido que esto sea investigado. Es urgente la necesidad de nombrar una comisión. No me golpees la mesa que lo Estoy suena golpeando por todos lados. Perdón, estaba Es radio esto, estaba flaco. solamente haciendo énfasis. Sí. Bueno, Muy bien. septiembre del 52, 14 puntos, bien. va la comisión fiscalizadora, que incluye a José Antonio Balseiro. Mira, de ahí te suena el nombre, ¿eh? Suena. Ahí vino la gente ¿Te seria a suena? poner orden. Claro. Claro. Literalmente eso fue lo que pasó. Claro. Le hacen los experimentos, las explosiones, le Claro. muestran una llamarada roja y dicen, Esto es cualquier cosa. ¿qué? Balseiro dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuánto gastamos en Claro. esto? No. ¿Qué? Imagínate. Ustedes me están diciendo que destrozamos una isla en el Dos Nahuel veces. Huapi para esto. Dice, ¿qué carajo es esto? Bueno, dice, no, los contadores de Geiger se están activando no porque haya energía nuclear, sino porque hay interferencia, dice. O sea, como no lo podía creer, hacen un informe esta comisión, que incluye a Balseiro, demuestran que los experimentos de Richard no producen ninguna reacción nuclear. Una reacción alérgica estaban produciendo. Bueno, ¿qué hace Perón? Lo que tenía que hacer. ¿Qué hace? Pero Lo que lo tenía que manda a matar, hacer. mínimo. Cuando el científico viaja a Buenos Aires, o sea, Richard viaja a Buenos Aires en octubre del 52, o sea, un mes después, para entregar su réplica a los informes de esta comisión que dijo que es un chanta, Perón ni siquiera lo recibe, Richard. Claro, ya era Ya. un montón. recibir. Lo que dice es, hagamos un careo entre vos, Richard, y una comisión de físicos, que tenía físicos internacionales también, en la Casa Rosada. Mirá el quilombo que armó. 4 horas de debate, Perón dice, no, creo que cometí un enorme Me error. cagaron. Creo que cometí Entré un yo enorme solo. error. La puta madre, No, Pocho. Bueno, boludo. Noviembre del 52, el Vasco le interviene militarmente en la isla, clausura los laboratorios, confisca todos los bienes estatales otorgados a Richard, aunque por orden de Perón se le devuelven un auto y un piano. Ok. Richard dice, bueno, salgan de acá, se lo echa de la isla, pero dejan las luces prendidas del laboratorio como para simular que todavía había experimentos, porque esto no se da a conocer al público Claro, inmediatamente. claro, la gente pensaba que Claro. estábamos descubriendo la Claro. onda.
dice lo tapa todo, qué sé yo. De hecho, no fue hasta sino septiembre del 54, o sea, 2 años después, que esto se da a conocer en el Congreso de la Nación durante un debate legislativo. Richard convoca una conferencia de prensa en la que confirma categóricamente que no hubo errores o resultados experimentales negativos en el proyecto Huemul. Bueno, no se arrepiente, se muestra furioso, lo arrestan en el Congreso ese día cuando va a exponer. Ay, lo arrestan al En chabón. el Congreso lo arrestan 5 días. No, increíble. Y promete que lo primero que haría al salir sería devolver la medalla peronista a la lealtad. Pero ¿sabes qué? Pará, ¿y qué pasó con Richter? ¿Queda arrestado? Richter- ¿Cuánto tiempo? No, ¿Sabemos? 5 días. 5 días y después se muda a Monte Grande, una cosa así. O sea, se muda al siguió viviendo interior. acá, lo tendría que haber Sí, hecho sí, al se país, fue a otro lado, mínimo. pero... La verdad. Bueno, ¿sabes qué? El peronismo, en lugar de decir, bueno, fracasamos, en lugar de abandonar la actividad nuclear, el gobierno Sí. decidió aprovechar la infraestructura y reorientar los esfuerzos Y claro. bajo canales científicos serios. Bien. Bueno, como vos decías, se funda la Comisión Nacional de Energía Atómica, El se Balseiro, funda el Balseiro, que en ese momento no se llamaba el Balseiro. Obvio, porque estaba José Balseiro. Claro, estaba ahí. vivo. Claro. Le voy a poner el yo a este instituto. Bueno, se adquieren y se ponen en marcha grandes equipos. Se aceptan científicos opositores. El Vasco lo convence a Perón de que no hay científicos peronistas, no hay físicos peronistas en este país. Entonces convierte a la Dirección Nacional de Energía Atómica en una especie de oasis científico y libre de persecuciones políticas que por ahí ¿Cómo? había. ¿Qué dice? ¿Qué dice este tipo? Quizás- No Este sé. tipo es un irrespetuoso. Quizás, no sé, quizás había como cierta cuestión tirante en las universidades. Bueno, en todo lo que tiene que ver con energía atómica no había eso. Se crea, bueno, el Balseiro y se hace una ley de protección del uranio y el torio, 1954. Se envía al Congreso y se aprueba una ley que incorpora a estos dos minerales como minerales de primera categoría, asegurando el control y explotación de estos recursos estratégicos. Bueno, entonces quizás sin Richter no había una política nuclear. Quizás necesitas un loco que venga a Claro. prometer cualquier cosa para después que eso se convierta en algo serio. Quizás necesitas al menos alguien que te muestre una utopía, aunque sea un vendehumo, para después salir a desarrollar energía nuclear Sí, real. y que no se Qué use bárbaro, ¿no? el proyecto Huemul para desincentivar la inversión tecnológica en energía nuclear, ¿no? No, pero al Porque pero pienso en los relatos de la Libertadora, digo, el golpe de 55. Claro. O la revolución fusiladora, como le quieran llamar, porque también hay de todo, me parece, en eso. ¿Sabes a quién podríamos invitar? A Diego Hurtado. Sí, que él tiene la Tiene misma... un libro Sí, muy bueno. Y tiene la misma conclusión. Él Claro. cuando en entrevistas dice, bueno, todo esto si fue un fracaso, imagínate si hubiera sido una victoria. Dice, Claro, Dice claro. así literal. No, por Que- suerte igual. Esa es la línea. Por suerte igual Perón después no se cruzó con ningún farsante nunca más, ¿no? No, Por ningún suerte no se me ocurre ninguno. Nunca se cruzó con tal Ningún López Rega. López No, Rega. nunca le susurró al oído ningún otro vendehumo. Y bueno, y después en la tercera presidencia Perón sí inaugura la primera de las Atuchas, o sea, la primera planta nuclear. Claro. O sea, bueno, se redimió después de toda esta venta de humo. Y bueno, Es qué que en sé el yo. fondo la búsqueda era noble y visionaria también. Claro, ¿no? sí. Pero bueno, Richard no hizo nada mal. Te es la puede- línea. te pueden engañar y Perón a veces tenía estas filtraciones. Sí, se Estas dejaba que le susurren al oído algún que otro vendehumo por ahí. Bueno, Quizás. fue bastante gorila igual, pero Está aceptable. difícil, No sé qué pero opinas, bueno, chiquito. tratamos de salvarlo. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? No, hay que ponerse de cara a la historia, está bien. Hay que aceptar, Pulgar hay que arriba. aceptar estos desaciertos para poder Corregir. corregir. Sí, Sí, pero no seguir que por nadie adelante. venga a vendernos que porque por esto no tenemos que No, pero invertir en energía atómica en Argentina. Pero al contrario, se Totalmente. corrigió en el mismo año. En el Claro. 52 lo echaron a Richard y dijeron, bueno, orientemos la política nuclear. ¿Cuántos países hay en Latinoamérica que tienen centros de energía atómica? En serio, 3. pregunto. 3. Brasil, México y Argentina. Bueno, mirá. Nada más. Loco, o sea... Ahí Y tenés. todo esto sucedió en gran parte por este mentiroso. Entonces Claro. es raro. No sé qué estoy defendiendo acá. Está bien, está perfecto. Gran historia, Facu. Buenísima. Yo creo que se merece una ondanada de likes. Estamos a 130 likes de llegar a los 1000, que era lo que nos hubiera gustado. Somos un montón. Dale, tirate un like mientras nos vamos despidiendo. ¿Qué opinas? Me parece bien, salvo que sean unos, ¿cómo se dice? Mezquinos. Unos gorilas dantescos. Claro. No le pongan like si están de acuerdo con la parte gorila de la columna. Si es así, no queremos su like.
También. Comenten. también. Si es así, Llegamos a comenten mil. en el chat. Claro. Total. Es todo engagement para Es todo nosotros. engagement, exactamente. Hablando de Interacciones. engagement, amigos, atención. Sí, que- Porque en este contexto de crisis y de tanta pálida desde Futurock, sabemos que no hay nada más necesario que encontrarnos. Y creemos que si es con música, es mejor. Por eso lanzamos un nuevo ciclo de Futurock dedicado 100% a la escena emergente de rock alternativo. La hemos dado en llamar Fricción. Fricción, como aquel viejo grupo de los 80 en el que estaba Richard Coleman, si no me equivoco. Ya pasó la primera en julio y ahora se viene la segunda fecha, que es este jueves 13 de agosto, con K4 y Clamor. Muy bueno, che, la cita es para todas las fechas en el Maquinal, que queda en Anchorena 364 y se ha transformado en nuestra nueva sede de eventos, ¿no? Maquinal, Anchorena 364. Ya está habilitada la segunda preventa. Una ganga, boludo. Mirá, 15.000 pesos, ¿eh? Y atención, porque si encima sos de la comunidad de Futu, Ah, te queda ¿qué? en A 10 ver. luquitas. Bueno. En 10 luquitas la entrada para ver este jueves 13 de agosto a K4 y Clamor en el contexto de este festival o ciclo, mejor dicho, llamado Fricción de Rock Alternativo. Podés buscar tus entradas en revamos.com, vamos con B corta, revamos.com, y podés seguir a @.fricción.live con B corta live para enterarte de todas las novedades y todas las fechas que quedan, ¿eh? Así que ya sabes, ciclo Fricción, este jueves una nueva fecha en Maquinal.